Buenas tardes, colegas orientadores de Colombia y diferentes partes del mundo que nos pueden escuchar gracias a la virtualidad, gracias a este espacio que tenemos durante este tiempo de pandemia, de un poco de calma, un poco de reflexión a pesar de lo difícil que pueden ser las circunstancias. Esta tarde estamos en el marco del Simposio Virtual de Orientación Educativa 2020 con el lema Humanizando la orientación escolar en Colombia en tiempos de pandemia. Hemos recibido una ponencia muy interesante por parte de una gran colega y amiga que hace tiempo no nos veíamos, María Gladys Gómez Aristizábal, docente orientadora, psicopedagoga de base del Colegio León de Grey, de la localidad Ciudad Bolívar. Para quienes no conocen Bogotá, Bogotá se divide en 20 localidades. Una de esas localidades en donde trabajamos en la orientación es la de Ciudad Bolívar. Entonces, muy buenas tardes, Gladys, ¿cómo estás? Hola Milcar, qué grato volverte a ver. Estoy muy bien, muy emocionada de tener la posibilidad de participar, de hablarle a mis colegas, a mis compañeros de trabajo y pues ojalá se vinculen muchas personas a nivel nacional. Es maravilloso. Muchas gracias. Sí, definitivamente comentábamos antes de empezar que esto ha sido una oportunidad para de pronto hacer una pausa en el camino. En la orientación se hacen muchos trabajos, es un trabajo que realmente originalmente estaba asignado a 4 profesionales, un psicólogo, un trabajador social, un psicopedagogo, inclusive un terapeuta de lenguaje, y ahora lo hacemos un solo profesional en cada sede o institución en las que estamos. Entonces, de hecho, este trabajo dificulta el tema de sistematizar, por eso valoramos mucho el trabajo de sistematización en los artículos y en las ponencias, en este caso lo que nos ha enviado Gladys para este simposio, que como decíamos al comienzo, esperamos que les sirva a los orientadores en el país y, por qué no, orientadores también fuera del país. Allí estudiantes de psicología y pedagogía de República Dominicana, quienes siempre les enviamos un saludo y han estado muy conectados con todo eso que estamos haciendo desde Relapro y ahora desde el colectivo Rosa de los Vientos y el colectivo 3.0, dirigido por el colega Carlos Borja. Bien, vamos a entrar en materia con el tema de humanizar la orientación. Parecería una cuestión un poco contradictoria. Gladys, ¿qué nos puedes decir tú de por qué es necesario humanizar la orientación escolar? Okay. Yo digo que humanizarla es porque nosotros tenemos que ponernos a aterrizar mucho más que el trabajo que nosotros hacemos está con una comunidad general, porque nosotros tocamos a docentes, a padres, es decir, a familias y obviamente a los estudiantes. Entonces, cuando hablamos de docentes, hablamos desde los directivos, mejor dicho, todo el colegio debe pasar por nuestra mente y pues somos seres humanos y los seres humanos tenemos unas características muy particulares que debemos pararnos en esas porque a veces como que nuestro quehacer y nuestra carga laboral como que a veces ni saludamos. Entonces es eso, como que sensibilizarnos más de que somos personas y somos seres de este universo con sensibilidad y que es bonito también tener buenas relaciones. Sí, ok, perfecto. Ahora cambiando este esquema de la virtualidad, ¿cómo han cambiado las relaciones entre tus estudiantes y tú? Pues ¿Cómo son esas relaciones en este momento? Pues imagínate, sí, es lamentable porque la relación, uno diría que es distante de un general. Supongamos yo atendía desde primera infancia hasta quinto elemental y más o menos tenía acceso a nivel presencial de todos los grupos o de todos los niños en algún momento. Ahorita realmente el acceso que uno tiene es a mínimos porque los que uno vincula como el WhatsApp o que alguno envía una tarea de las que uno había solicitado, es decir, es tristemente está distante, pero sabemos que ellos sienten cuando uno se comunica con ellos que uno les está enviando toda esa conexión que uno debe tener con ellos y que cuenten con nosotros. Perfecto, María Gladys. Si alguien te preguntara, si te preguntamos en este momento, ¿cómo son las condiciones socioeconómicas de los estudiantes con los que tú trabajas? ¿Qué les puedes contar a los colegas? Uy, Porque insistimos, o sea, esto está hecho de orientadores para orientadores, no es de personas que trabajan en el escritorio, sino de nosotros que trabajamos en el campo directamente para los orientadores. Cuéntanos. pues también eso genera un poco de dolor si me pongo a pensarlo. Prefiero a veces evitar ese pensamiento porque obviamente si las condiciones habían sido duras,
siempre en esa localidad, específicamente en el colegio donde trabajo, que queda en el barrio Alameda, que es de la UPZ Lucero, que son UPZs con muchas circunstancias sociales muy difíciles, donde llegan los venezolanos, donde llegan familias desplazadas, donde las personas viven el día a día, es decir, ellos ganan un diario, si trabajo gano y si no trabajo no gano. Entonces, la circunstancia cuando los encerró en la casa, pues había muchas familias que llamaban, por favor, no tenemos que comer, por favor, ¿cómo vamos a hacer? No podemos enviar tareas. Entonces, realmente deben estar, como en general uno diría críticas, pero siempre lo importante es como que hay esperanza y siempre hay optimismo de que todos nos podríamos ayudar entre todos, y ahí eso es lo más bonito. Bien, son condiciones socioeconómicas bastante difíciles, no solamente en Ciudad Bolívar, sino en todas las localidades en las que trabajamos. Yo trabajo en Usaquén, pero igual también encontramos circunstancias de vida muy difíciles. No en la gran mayoría de los casos, pero sí un porcentaje significativo de personas que definitivamente su problemática fundamental es la subsistencia, el día a día, el rebusque, el reciclaje, trabajos que se realizan en condiciones bastante deficientes en muchos casos. Y eso pues obviamente acentúa la situación y le da contexto, le da sentido al hecho de que tú planteas en tu ponencia, cuando recibes estudiantes con esas condiciones, entonces hay una sensación que hemos ilustrado algunas veces como de que, ¿y yo qué puedo hacer? Levantamos la mano y decimos, bueno, ¿y yo qué puedo hacer en orientación en esas circunstancias tan difíciles? Entonces tú has presentado una propuesta que nos parece muy interesante en el tema del aprendizaje emocional, todo el tema de la afectividad. Entonces, ¿en qué consiste esta propuesta y cómo la has denominado? Hemos visto algunas cartillas, pero cuéntanos más específicamente de tu propuesta. Ok, esta propuesta, digamos, surge de haber sido desde la presencialidad, niños que me remiten de grados primeros y segundos, y que uno se va a dar cuenta en las remisiones por conductas disruptivas. Entonces yo digo, bueno, ¿de qué manera uno puede ayudar a estos niños? Porque generalmente un niño en esa edad que lo remitan y que yo le haya encuadrado en las conductas disruptivas que pues todos de pronto conocemos, que es como que entre comillas el cansón del salón, o que molesta, el que no deja hacer la clase. Entonces yo generalmente asumo que este niño lo único que está buscando es, oye, yo existo, atiéndanme, mírenme, y pues le da uno como dolor, y yo digo, pero debe haber algún otro mecanismo. Entonces surge como esa necesidad de que ellos generen una autoestima, y pues está la propuesta en el proyecto de educación sexual que lidera generalmente orientación escolar en los colegios, hay presupuesto, entonces planteo una cartilla para que ellos se reconozcan, aprendan a decir, bueno, yo físicamente soy así, así, como son tan pequeños, a veces eso, pues ellos no lo están asumiendo a conciencia, si no lo asumimos a veces los grandes y los viejitos, pues los chicos menos. Entonces, que se Conciencia. reconozcan, que aprendan a decir, bueno, así como soy negro, blanco, hay unos niños que son de raza negra y ellos, uno les habla y ellos dicen, soy rubio y claro, entonces uno dice, qué dolor, ¿no? Porque no nos reconocemos. Entonces aprender a Ese es, reconocernos, ok. aprender a apreciarnos, de ahí para adelante. Y Esa cartilla fue muy efectiva en el sentido en que cuando ya nos enviaron a aprender en casa, pues esa cartilla logró llegar pues a muchas familias, porque tú sabes que la conexión no es para todos, ¿no? Y ha generado la posibilidad que con el comité de convivencia se generaran semanas de bienestar. Entonces, ¿qué pasa? Entre las semanas de bienestar se hacían actividades específicas como de yoga o de contar cuentos, de narrar cuentos, de hacer cosas en arte. Eso está dentro de este tipo de proyecto que yo ahorita estoy desarrollando con la Universidad Minuto de Dios en la sí, maestría de ok. innovaciones sociales en Bueno, una pedagogía. pausa. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa porque ya hay bastantes elementos que retomar. Tú Bueno, mencionas el concepto de conciencia. Entonces conversábamos que el modelo latinoamericano de orientación transicional para el sentido ético de la vida, nombre larguísimo, de Relapro, propone justamente eso, el trabajo sobre 3 niveles de conciencia. La conciencia intrapersonal, la conciencia académica, laboral o aptitudinal y la conciencia social o conciencia comunitaria. Entonces veo que tú profundizas en este tema de la conciencia y te tienes en ese primer paso, ¿no? La conciencia de sí mismo, esa autoimagen. Creo que también en algún momento atendí una situación muy parecida
específicamente de un niño que decía, no, es que la que es de raza negra es mi mamá, yo no, porque ellos vivían justamente en la casa donde trabajaban los patrones de la mamá, pues que eran de estrato 6, con unas condiciones socioeconómicas muy diferentes, etcétera, etcétera. Sí, Y eso definitivamente genera situaciones sí. de conciencia, de autoimagen en este caso, ¿no? ¿Cómo me reconozco yo a mí mismo de frente a los otros? Pero el aspecto de lo emocional, tú mencionas varios referentes allí conceptuales. ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son los referentes, digamos, cuáles son los dos o tres referentes principales teóricos que tú tomas para esta elaboración? Pues por lo menos tomo referentes de la psicología positiva, que es donde habla que uno puede reconocerse y no tratar de, me deshago de esta emoción negativa o esto que me molesta, sino que yo cómo voy a actuar frente a eso. Es decir, tengo una opción, tengo una posibilidad de referirme. Bueno, los nombres exactamente yo no te los voy a dar porque yo sí No, para nombres, por ahí el mío, no, si al caso me no, acuerdo, tranquila, pero vamos a por ahí tener más referencias acá en Aswell o alguien así también está, sí, está sí. dentro de eso. Bueno, ¿qué otro? También asumo, digamos, Mindfulness, si otros quieres háblanos saberes. del mindfulness, ¿cómo interpretas tú el tema de Eso, conciencia ya te plena? iba a decir eso. Eso, o de saberes otros que yo te iba a comentar. Por ejemplo, Krishnamurti habla Sí. que el hombre está sumergido en como unas oleadas de pasiones que debe aprender a controlar, y el cambio es un cambio de mente total que se hace a través de una educación adecuada donde todos aprendemos de todos y hay que cambiar paradigmas. Entonces, otro es eso, por ejemplo, retomar con Weber, si no estoy mal, lo que son del, parámetros del budismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Hacer silencios, hacer yoga. Entonces, fíjate que son como saberes otros, puede ser de otras culturas y poderlos traer porque nos van a servir en cuanto a esa emocionalidad. Entonces, uno de esos, dentro de la psicología positiva, está lo del cambio conductual con base en el mindfulness, que el mindfulness es hacer caer en cuenta de que estamos aquí, pero sin juzgar lo que está pasando conmigo. ¿Sí ves? Estamos aquí Porque y antes, ahora. Ese elemento es sí, importante. Yo también estoy aquí trabajando en este con momento, aquí y en ahora. este instante, Sí, muy porque bien. nosotros traemos muchas cargas. Además, Sí, mira, todo esto culturalmente se dice que nosotros prácticamente actuamos como de memoria. Yo digo como si fuéramos autómatas, en porque lo automático, que nos sí. mueve son las memorias genéticas, las de la familia. Incluso a veces uno dice, pero es que repito cosas que ha hecho mi abuela, mi tatara, son de uno se pone a ver. Entonces, generamos una conciencia que uno dice, con los niños pues hay que esperar porque están desarrollándose. Pero Entonces, con los por eso niños estos se puede ejercicios. trabajar la parte, tú mencionabas el aquí y el ahora. El mundo de la Exacto, escuela es un mundo totalmente programático, ¿no? O sea, una exacto. hora, tal cosa, después otra, después repetir. Eso. Sí, y Muchas entonces carreras. vemos, primero, una cosa, una cultura de la carrera. Siempre estamos corriendo, no importa para dónde, pero siempre estamos corriendo. Y siempre nos preocupamos es por lo de después. ¿Sí? Ah, Ajá. lo que tengo que hacer después, después de esta clase de educación física me toca matemáticas y después me toca religión y después me toca descanso y después, por estar pensando mucho en el después, parece que el estudiante no piensa en el ahora. A eso nos referimos con conciencia actitudinal, o sea, yo estoy aquí y ahora. Bien, qué importantes esos elementos que tú planteas en tu ponencia. ¿Qué otros? Bueno, ya pasemos de pronto a la parte de ¿qué sucede cuando tú llegas con esa propuesta a una institución educativa tradicional? Porque finalmente nuestros colegios son tradicionales. Ok, pues imagínate que esa es hasta una anécdota interesante, porque digamos como orientadora y como uno coordina los trabajos con la coordinadora académica, ha sido maravilloso porque le permiten a uno esos espacios. Entonces yo le digo, listo, yo tengo programados, por ejemplo, sesiones de yoga, entonces las organizamos por grados. Entonces ella me permite un cronograma porque tú sabes, ¿no? Todo está, matemática, inglés, no sé qué, sí, nomás los cambios de clase, las horas tan cortas, una cantidad de líos. Entonces me parecía maravilloso. Llegó el colegio, tú sabes la dinámica de los colegios. Está este rector, luego ya no está este, luego cambia, ¿sí? Hay unos que dicen, vengo por esta línea a trabajar. Entonces este rector cuando llegó al colegio era, bueno, díganme qué proyectos tienen.
tal, tal, tal. Ni lo volteó a mirar, me echó como que de pronto hasta alergia le habrá dado. Dije, yoga, vale, quita esto, ponemos tal cosa, comunicación. Y yo quedé como, plop, claro, pero resulta que en este momento, cuando ya lo expongo en el foro educativo, cuando ya se habla, como que no sé qué mecanismo, como ahorita nomás digamos, la alcaldía, la secretaría, desde la vez pasada, digamos, desde el programa anterior de Peñalosa, está promoviendo la socioemocionalidad en los estudiantes. Ahorita en la Secretaría hay una política para evitar la delincuencia, también hay unas capacitaciones. Entonces, todo el mundo, como que ya, así como se dice, se pone más de moda el tema de la socioemocionalidad. Entonces, ya el señor rector, perdóname, el señor rector ya está interesado en que eso se pueda poner como el tema, que se hable, porque es que mira, lo que no se habla no existe. Entonces ellos dicen, eso ya está en la, ¿cómo es que se llama esto de lo cívico? Bueno, otra área que ellos manejan allá como, digamos, por geografía, por español, bueno, por otras cosas, supuestamente. Bueno, el Sí, tema es el no. siguiente, quiero retomar un elemento que tú planteas en la ponencia, que tiene que ver con las acciones trascendentales en orientación. Resulta que todo trabajo tiene unas acciones mecánicas, funcionales, operativas, instrumentales, que en muchos casos absorben la gran mayoría del tiempo en las instituciones educativas y específicamente en orientación. Entonces, seguramente yo le diría, preguntaría a otra institución al azar en el país o en Bogotá, si están haciendo ese tipo de acciones y van a decir, no, pero ¿a qué hora? No, ¿a qué hora? Si es que estoy haciendo A, B, C, D, E, F. ¿Sucede eso en tu institución, supongo? ¿Y cómo? Más bien la pregunta tiene que ver es, ¿qué entiendes tú por acciones trascendentales en orientación? Para ¿Qué es mí lo las que va a acciones quedar? Todo ese, trascendentales son, sí. ¿Qué es crees tú que eso, va a es que quedar? un ejemplo, Sí. dime, mira, yo en el escrito que envié para decía, hubo una época que precisamente era cuando yo iba a ingresar a la Secretaría de Educación a trabajar, decían, no, es que no se necesitan orientadores, todos los profesores tienen que volverse orientadores, entonces uno quedaba, ¿y cómo así? Claro, entonces cuando yo me pongo a ver, pues qué bueno que la comunidad tenga herramientas para que para que se apoyen en ellos mismos y apoyen a las familias y a los estudiantes. Y de ahí surge esta propuesta, generar ese tipo de herramientas para que, no está la orientadora porque la orientadora tiene un sinnúmero de actividades también por atender, ¿cierto? Incluso cuando atiende a nivel individual o familias o todas estas problemáticas, pues qué bueno, se le presentó la situación a un docente en el aula o a una docente y ellos voy a utilizar esto. Entonces incluso yo pensaba eso, primero para que así uno no esté o por alguna cosa llegue otra persona con otras miradas, pero si ya se venía trabajando, pues qué bueno, porque es que se están viendo los resultados y se está dejando algo para la vida de cada persona que está allí en esta comunidad. Eso se llama trascender. Sí, y tú hablas de curricularizar la propuesta. ¿Cómo sería el tema de curricularizar esa propuesta Pues del trabajo imagínate, emocional? imagínate que el señor rector está súper interesado que ojalá orientación asuma como esta transversalización y curricularización, pero pues nosotros nos jactamos que es una escuela democrática, que la idea es que se construya entre varios, entonces obviamente no puede surgir solo orientación o solamente del señor rector, pero ya tenemos como los apoyos. Secretaría desde la División de Inclusión, ella propone hacer la capacitación que requiramos a los docentes. Entonces, sensibilizar en ese tipo de trabajos. Sensibilizar que si hacemos esto de esta manera, que uno no enseña solo con el lenguaje, sino que si yo estoy cargado emocionalmente, los estudiantes lo notan. Un ejemplo, entonces, qué rico. Yo estaba enfatizando que el trabajo va a empezar por cada uno de nosotros. De ahí para allá, existe la Secretaría también desde esa división de inclusión, tienen ya unas cartillas, ya existe, es decir, el material por sí ya existe. Es simplemente que digamos, cada institución o cada área o cada, no sé, temática de los colegios mire a ver y las coja, las utilice, las lleve
a su territorio, digamos, porque es lo que yo decía. Yo decía, no, pero si yo hago estrategia, yo conozco tanto material, tantas cartillas de tantos lugares, y allá en anaqueles, de eso no vale la pena, no sirve. Ok, Entonces, primero sensibilizar y que todos pongamos, sí, mira, en matemáticas yo puedo hacerlo así, o con música, mira, yo puedo poner estas cosas en música a tal tiempo. Incluso yo decía, ya hablan de robótica, entonces generemos unos robots o qué sé yo, que genere, que tenga que ver con las emociones, con que nos reconozcamos. Eso a mí me parece mucho, yo sueño con todo eso. qué bien. Maravilloso. Bueno, hay una frase que usamos en el proyecto Sinapsis que dice que aprendemos de tres maneras: aprender sintiendo, aprender conceptualizando y aprender aplicando. Veo que tú estás mencionando el tema de aprender sintiendo. Rodolfo Ginás habla justamente de eso, que el aprendizaje es imposible sin emocionarse, sin apasionarse, y eso tiene que ver con muchas cosas de la vida, entre otras que trabajamos la semana pasada en orientación educacional, que tiene que ver con la pasión como un elemento motivacional fundamental para la vida en el futuro. Entonces, creo que a partir de ese elemento, tú no estás hablando de que el aprendizaje no puede estar desligado de la emoción, es esa línea de trabajo que tú estás planteando. Dime. Es esa línea de trabajo que tú planteas, que asociemos el aprendizaje con la emoción, según lo que dice Ginás. Claro, por ejemplo, aquí encontré La psicología del ser de William James, a Carlos Rogers, a Abraham Maslow. Maslow es el que habla de la motivación. Uno sin motivación no hace nada. Mira, muchas veces uno siente a esos niños así, como que están por inercia, como que van por el refri, o van porque tienen amigos o compañeros, o incluso ni siquiera tienen amigos o compañeros, pero por lo menos no van a estar en la casa. Qué bueno que el colegio les brinde otro tipo de acogida, que sencillamente realmente los acojamos tal como son, porque es que nosotros se ha visto mucho la forma directiva de llevar todo. Entonces son la normatividad, las clases de tal manera. Yo digo nomás la disposición de las personas en un aula. Eso está el uno mirando el cuello al otro y entonces usted acá y usted allá. No sé, qué rico que se cambiaran muchísimas cosas. Yo sería bastante feliz. Bien, con Carlos Borja, un colega de la red 3.0, nos venía hablando del tema del sentido de la escolaridad, y es lo que tú dices, sí, claro, les gusta ir al colegio por todo lo que implica el espacio de socialización, pero ya cuando se tienen que enfrentar con el tema académico en sí mismo, pues ya hay dificultades. Entonces, ¿cuál es la búsqueda en lo académico? Estamos buscando es que haya un sentido de lo escolar, un sentido no solamente de la escuela, sino de la escolaridad como tal, de las áreas del conocimiento, y eso tiene que ver con lo emocional. Si no me emociono yo con las matemáticas, si con las matemáticas lo que tengo es un desencuentro, en vez de un encuentro afectivo, pues va a ser muy complicado. Tú mencionas también el otro elemento de la conciencia social, la conciencia comunitaria. ¿Tú cómo crees que afecta este tema de lo emocional a la comunidad en general? Sí, mira, a mí me encanta porque el proyecto está mirado desde innovación, pedagogía social. A mí siempre me ha gustado la pedagogía social, es decir, yo siempre he visto, porque es que nosotros somos seres sociales, nosotros somos individuales y para eso está la psicología, el examinarnos o la trascendencia o la espiritualidad. Bueno, hay muchos factores en eso, la energía. Pero como somos seres sociales, nosotros nos formamos también por otros. Nos formamos porque vemos, nos formamos porque los demás nos permiten. Bueno, muchas formas de realizarnos o de ir reconociéndonos de qué manera quiero o soy, bueno, demás. Entonces, es absolutamente básico que cuando yo genero este tipo de conciencia, primero individual y luego a lo social, porque es que yo quiero darle algo al grupo al que pertenezco. Entonces quiero aportar con lo que yo hago a mi familia, a donde vivo, al barrio, al país y al universo. Nosotros somos seres universales, nosotros somos uno con todo. Es decir, qué rico cuando yo entiendo que esa planta, ese árbol, esa ave, ese perro, ese gato, todos los animales, todo, nosotros somos todo eso, deberíamos sentirnos de la misma energía y apreciar absolutamente todo. El aire, la luna, el sol, el viento, es eso, como la vida, simplemente la vida, como florece. Si yo soy capaz de sentir eso, si soy capaz de pasar esa sensación a los demás, yo digo que de ahí para allá todo el mundo se motiva a hacer cosas. Sí, tú mencionas Sí, algunos elementos que me hacen pensar en unos referentes que estamos estudiando
el Grupo de Investigación de Desarrollo Humano de RELAPRO, que tienen que ver con que tenemos que buscar referentes universales. La orientación necesita referentes universales, reconocer que este no es un invento criollo, que esto no sucede solamente aquí, sino que este es un proceso que lleva desde el comienzo del siglo XX y que sigue avanzando tanto teóricamente como en la práctica. Entonces hemos tomado como referencias dos modelos, uno que es el modelo Ubuntu de África, de Sudáfrica, y el modelo más cercano que es el de Abya Yala o el Buen Vivir, el Suma Konsei, que nos dice justamente eso, que tenemos que estar procurando vivir en armonía con el entorno, con la naturaleza, con todo lo que nos rodea. Pero aquí nos han dicho, bueno, parece que, uy, como que esto no tiene nada que ver con orientación, como que nos fuimos por otra rama, como que, bueno, ¿y esto para dónde va? Pero creo que es la esencia de los modelos de orientación, inclusive hablando de que tenemos que ser conscientes de que existen modelos de orientación, son el camino. Para ir concluyendo, como te digo, esta conversación lo van a escuchar orientadores de diferentes partes del país y seguramente estamos en circunstancias muy parecidas. Era con el tema de la pandemia como que nos damos cuenta de que el refrán es cierto, China estornuda y se enferma el planeta entero. Eso ya no es una metáfora, ya es una realidad totalmente concreta. Entonces, ¿qué recomendaciones generales tú le darías a los orientadores que nos están escuchando, que nos van a escuchar en diferido durante ese simposio, frente a, bueno, cuál es nuestro rol en esta situación de pandemia? El rol fundamental. Ok. El rol en la situación de pandemia es mantenernos conectados. Conectados primero con nosotros mismos, con el mundo, con nuestro interior, pero también conectados con lo que estamos haciendo. Entonces, nuestra labor como orientadores debe ser con una conexión con el grupo con el que trabajamos, con las familias, con los estudiantes y estar presto. Yo siempre digo, aquí estoy, ¿qué necesita? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Siempre estar presto. Yo diría eso. Y cada vez es cultivarnos, ¿no? Supongamos si mi área que me interesa mucho es la espiritualidad, pues siempre estar leyendo y estar viendo. Por ejemplo, ahorita hay de moda un gurú de la India que se llama Sadhguru, saca videos cortos, es algo maravilloso lo que hace la tecnología y lo que hace la distancia. Cuando estamos en presencialidad quizás no lo hubiéramos notado, porque yo generalmente no utilizo los aparatos tecnológicos tanto. Entonces fíjate que toda la vida, el universo se va confluyendo para que uno llegue a encontrar muchas miradas, ¿no? Sí, este momento de pandemia nos ha permitido conectarnos con muchas personas, estamos conversando con orientadores desde Argentina hasta México, y tenemos cosas en común, muchas cosas en común. Y una cosa en común es que el orientador siempre está, como tú dices, conectado con su realidad, con la realidad de los otros, es consciente de sí mismo y es consciente de los demás. Entonces, esta y otras conversaciones vamos a tener durante ese simposio de orientación educativa en general. Vamos a tener invitados desde México al maestro José Nava Ortiz, aquí de Colombia Elsa Tovar, de Argentina Silvia Carmona, de República Dominicana Arelen García y de España Ana María Murcia. Entonces vamos a tener un espacio específico para cada uno de estos ponentes y esos ponentes nacionales también que son súper importantes, que han sacado su tiempo. También le agradecemos a Gladys, inclusive vamos a tener también otros ponentes, Iván Darío Cárdenas, que siempre nos acompaña en nuestros eventos, para que, bueno, gracias a la virtualidad, si no lo pueden ver en este momento, lo van a poder ver en otro momento y aprovechar este tiempo. Gladys, muchísimas gracias por tu participación. A ti, gracias, me alegro verte. Un abrazo, Sí, te fíjate cuidas que después mucho. de tanto tiempo nos pudimos ver. Sí, Bueno, qué rico. Y hasta luego a todos. Namaste. Dios Que les les vaya bendiga. bien. Hasta luego. Chao. Chao.